tendundo, kin, kipum, gele. Manima songo en si la panza, mandie, sese mandie, viaca bioco, dingandiame, indelicuame, en zambi, andinganga. Wiri yo, dice taca en bonda, dice tataita, dice iraca de munda praca, y acá en la funda, en kele kuna manguaco. Ya dice mamba, dice que uri en zila jocuma talanquera, dice pa que cuende cheche bacheche, tonondiame. Dice Yahweh, dice los muanas, los mundeles. Dice yapa, dicen Sara, dicen cheche bacheche. Dicen cariajo, vaya, para que vaya piango, piango, dice cariajo. Dicen lo encila, para que cuende, dicen cheche, dicen bacheche. Va con licencia, los propios dicen cuyo. Va con licencia, los propios dicen zarabanda, los propios dicen zambi. Va con licencia. Dice, los propios dicen siete rayos, mamá umbo, dice mamá kengue. Va con licencia. Dice, los propios dicen cobayende. Va con licencia, todo un fumbe que cuenta en ganga. Dice que en Sara dicen cheche bacheche. Dice, los propios dicen patipemba que cuenta, dicen toto, carajo. Dice, pa' que su cule, dice los combo. Pa' que cuende, dicen cheche, dicen carajo. Dice, Willy yo, dicen ganga. Dicen salasaño, dicen Sara, dicen cheche, dicen bacheche, dice, ya recuerda, dice los padrinos, dicen de lo yo, dicen Mariano, dicen Nueve Pasos, dicen carajo, dicen Beto, dicen carajo. Dice, va con licencia. Como dicen, abue, dicen son abue. Dice, mañana, dicen son mañana. Si te apura, hijo, dicen no llega. Dice, aprende, dicen después, dicen tu manda. Dice, llegué caminando, llegué, piango, piango. Escucha mi cuento gangulero, llegué, piango, piango. De Lunfinda llegó, caminando llegó, piango, piango llegó, Cunalombo llegó. Estamos en presencia de las reglas concas de Palo Monte. Esta religión llega a Cuba a principios de 1500, 1600, con la trata de esclavos traída del continente africano por los españoles. Hoy es un hecho real en las grandes ciudades de los Estados Unidos. Donde quiera que haya emigrado un criollo cubano, un gangulero, podemos conocer sobre esta religión. Mayombe encierra en sí la fuerza y el poder de la propia naturaleza. Se dice que los espíritus de Mayombe ayudan a cualquier persona, también la puede destruir en un corto periodo de tiempo. Para los ganguleros, los tratados o convenios con Mayombe son importantes en su enganga. Lo cierto es que muchas veces que acudimos a un brujo para realizar cualquier trabajo, si bien porque nos sentimos mal o bien porque las cosas no nos están saliendo como es correcto y tenemos muchas dificultades, muchas veces todas estas dificultades, todos estos problemas, los producimos nosotros mismos. Debemos ser, sobre todo, una persona que debe tener sus metas para así poder realizar todo lo que nosotros queremos en nuestras vidas. No podemos lamentarnos, porque lamentarnos no resuelve nada y está trayendo a nosotros malas corrientes, no solo malas corrientes, sino atraso y también espíritus que andan vagando, que dieron su caída de esa misma manera, lamentándose por todo lo que le sucedía. Si tenemos un problema de religión, de brujería, pues acudimos a un brujo a resolver nuestros problemas. Si tenemos un problema médico, vamos al médico a resolver nuestros problemas. Si tenemos un problema personal, pues tratamos de resolverlo lo mejor posible. Pero el lamento solo traerá a la persona enfermedades, tragedias y, sobre todo, mucho atraso en su vida cotidiana.
tratamos de resolver nuestros problemas sin la necesidad de estarnos quejando constantemente. Esto es un consejo para aquellos que son religiosos y que tienen media unidad espiritual, ya que nosotros podemos percibir problemas de nuestras amistades, de nuestros familiares, de las personas que conviven con nosotros, hasta en los centros de trabajo. Cuando una persona nos cuenta algún problema que tiene en su vida, pues si eres religioso vas a percibir por lo regular los problemas que tiene esa persona. Es por eso que siempre el religioso debe estarse limpiando, sacudiéndose su encombo con hierbas aromáticas o baños de despojo. O simplemente, si eres un gangulero, ir a tu enganga y despojarte para quitar todas esas malas acciones que se han arrimado a usted por medio de una amistad, de un familiar o de personas que conocen, que traen con ellos arrastre, y nosotros, por tener media unidad espiritual, recibimos todos estos problemas. Hoy vamos a realizar un trabajo para el desenvolvimiento de dos personas. Y de esta manera vamos a invocar directamente a Incuyo, a Lucero. Lucero tiene muchos nombres. Lucero Monte, Lucero Madrugá, Lucero de todo, Lucero Mundo, Lucero Piango Piango. Hay muchos luceros que son utilizados, diferentes nombres, en las diferentes ceremonias o caminos que lleva la persona. Si bien estamos haciendo o hicimos especie de una corona, que pegamos el algodón con miel de abeja, cuando nosotros vaciamos la miel de abeja siempre queda un residuo, y ese residuo de miel lo podemos utilizar para hacer estos tipos de trabajo, para pegar así el algodón. Caminamos siempre por el sendero de la verdad. No nos interesa lo que pueda decir nadie o las críticas de algunos que en realidad no conocen esta cultura. Yo verdaderamente nací en un seno religioso. Mis abuelos son religiosos, santeros, paleros, y he podido en 5 décadas llevar a ustedes, no solo aquí, también en Cuba, muchas de estas enseñanzas y formas de trabajo que van a estar alineadas con las verdades en esta religión. No vamos a estar haciendo cuentos, porque de cuentos ya todos estamos cansados. Queremos algo más concreto, algo más real, algo que podamos saber que sí es verdad lo que se está haciendo, y no vivir de la historia o del cuento o de la fantasía que tienen muchas personas en esta religión. Nos arrimamos siempre al árbol, esa cobija que más sombra da. ¿Se cuenta, Chechi? Es por eso que siempre en las ensaras o trabajos hacemos ceremonias para que los anguleros, si no pueden hacer el trabajo concretamente, puedan obtener formas de trabajo y así poder presentar un trabajo adelante de cualquier persona cuando éste lo viene a buscar. No escondernos y decir que venga a buscar el trabajo y simplemente darle un poco de tierra ahí de la enganga y decir que lo echen tal lado y ya eso es todo. Las personas religiosas profesionales permiten que vean el trabajo, porque como dice Santo Tomás, ver para creer. Usted va a cobrar
su derecho, pero usted va a hacer el trabajo de verdad, con diferentes garabatos, con el trazo de Yaquin Bungulá de Cuatro Vientos. Haremos ceremonia para así abrir los caminos de la persona, quitando los escollos, los problemas cotidianos que tiene, y de esta manera poder abrir los caminos del Mundele o de la Moana. Rayamos palos de acuerdo al trabajo o al camino que tiene la persona. Podemos rayar Yaya, podemos rayar Jiquí, podemos rayar Vencedor, podemos rayar Jala Jala, para jalar esa fuerza que están en la invocación de las deidades, ya que cada palo tiene un dueño de una deidad en las diferentes representaciones que podemos observar aquí. El mundo fantástico de esta religión nos lleva más a las creencias cuando podemos ver cómo es que se trabaja. Y eso ha estado vetado para muchos religiosos. Sin duda, las representaciones que hacemos datan de cientos de años. Es triste cuando vemos lo que está sucediendo con esta religión. No saben construir en ganga, inventan cosas. Si ven una película, hacen lo de la película. Si leen un libro, hacen lo del libro. Es una cosa que no tiene cómo explicarse lo que está pasando en estas religiones. Si los ancestros vieran lo que está sucediendo con esta religión, posiblemente mueran de nuevo. Al realizar un trabajo de esta índole, donde amarramos a la persona para así amarrar todo lo malo que pueda tener en la invocación del lucero. De esta manera, sin duda, hacemos presentaciones delante de todos los ganguleros para que sepan cómo es que se puede trabajar o cómo trabaja el gangulero en la intimidad de su Munanzo Congo, echando también unos pedazos de yagua. Yagua sale de la palma real y esos pedacitos los vamos a echar también para hacer más tarde especie de una mezcla que vamos también a revolver para hacer la presentación utilizando un yongoso, un girasol que ya está seco, como este que podemos ver aquí, para sacar toda su flor seca y echarla en la ensara que estamos haciendo. Un yongoso, ya que esto pertenece, si bien muchas personas se lo ponen a Cobayende, también se lo ponen a Mamá Chola. Muchos lo conocen como la flor del sol. Utilizamos bombalas, garabatos. Podemos utilizar los garabatos según el camino de la persona. Podemos utilizar 4 garabatos, podemos utilizar 9, 7, 8, 21, 17, en fin, por el camino que va la persona. Y entizamos en la punta del garabato abajo
un pedazo de algodón para que éste se nutra con la miel de abeja y melado de caña que vamos a utilizar. Dimbo Musenga y Ndiambo Kinkolo. De esta manera, estos bombalas van a estar alimentándose de los palos que hemos rayado y de la mezcla que haremos para hacer la obra o el ritual que estamos presentando para abrir los caminos de la persona, para quitar todos los escollos y sobre todo para que esta persona tenga en su vida cotidiana mejor camino. Lo que vemos atrás es un lutete, una huira, una jícara, una huira, es la representación de la corona de Encuyo, del lucero, que vamos también a hacer trazo para hacer la invocación en diferentes patipembas o signos y que limpie directamente el camino de la persona. Sabemos que si hacemos este tipo de trabajo, primero tenemos que limpiar a la persona con hierbas aromáticas. No podemos hacerle el trabajo a la persona si antes pasarlo por la enganga y limpiar el encombo de esa persona utilizando diferentes trazos, diferentes nombres, el nombre que vamos a nosotros a trabajar. Para eso quemamos este papel de traza y podemos de esta manera unir a esta persona en la ensara que estamos realizando. Cuenda cheche, dice taken bonda, dice tataita, dice iraca, dice de munda praca, yacana funda en kele kuna manguaco, yacunana funumba dime, yaleco canayacoca, ya huiza, dicen careajo, dicen todo, dicen cuyo, que cuenda, dicen carajo, cheche bacheche, dicen manzara. Dice, para que su culo dicen un combo de mundele. Dicen careajo. Está echando ahora melado de caña. Ndiambo Kinkolo. Para eso mezclamos todos estos garabatos para así que los garabatos se puedan alimentar con el algodón que está invocando también en Zambi. De esta manera hacemos como especie de una mezcla como esta que estamos viendo aquí, ya que echamos Dimbo Musenga en Ndiambo Kinkolo, echamos miel de abeja y melado de caña. Echamos humo, echamos aguardiente, rayamos diferentes palos, entre esos vencedor, jala jala, yaya, jiquí, y estos palos nos va a dar la fortaleza para que esta obra que vamos a presentarla en Cuyo, a Lucero, pues nutra a los inquisis de Lucero o los inquisis de Enganga que se han prestado para cuando el gangulero está llamando a estas deidades o infuiri espíritus. Y se cuenta cheche, dice bacheche, carajo. Dice, va con licencia, carajo. Dicen Tonganga. Como dice, somos lucena, no somos cola. Somos cabeza y no somos cola. Todas las personas no nacen para ser cabeza. Algunos son cabeza, otros son cola. Sila vio con Sila. Es como se dice. Sila vio con Sila. No somos
Somos Lucena, no somos cola. Siempre damos vuelta a la izquierda y a la derecha al trabajo que realizamos. ¿Por qué motivo? Porque así tenemos un balance de las corrientes que hemos acumulado durante el trabajo por medio de los trazos patipén bajo signos mágicos. De esa manera tenemos un balance del trabajo y el trabajo no va a estar desbalanceado de un lado ni de otro porque tenemos un camino recto a seguir, sobre todo en la invocación del cuyo lucero monte, lucero madrugada, lucero ve todo o lucero mundo, según el lucero que estemos invocando en la ensara. La sobra en un pomo no se hace con el pomo descubierto. Primero lo entizamos en hilo negro, después echamos cera y cubrimos el hilo con la cera y podemos hacer el trabajo porque los espíritus viven en tinieblas, viven en la oscuridad. Usted no puede hacer una obra con un pomo como hacen la gente al descubierto. Eso no es de un profesional religioso. Hacemos este tipo de trabajo que podemos ver aquí y es que en ese trabajo o en esa obra vamos a presentar la ensara que estamos haciendo. No cogemos el pomo y lo ponemos ahí, metemos las cosas como hacen muchas yayis o como hacen muchos tatas. Tenemos que primero entizar el pomo en hilo, después echarle cera para después tener este trabajo ya terminado. Echamos melado de caña en un cantango, cazuela de barro, porque este enfría el trabajo y refresca la obra que vamos a presentar, que debe estar siempre bien fresca. Si nosotros lo hacemos en un lutete solamente, el lutete va a estar más caliente que el candango cazuela de barro. Por eso pasamos el melado de caña antes por el candango cazuela de barro. El algodón va a hacer que se pegue todo el palo rayado que hemos rayado y de esta manera cada garabato va a significar un espíritu. Por eso los garabatos tienen diferentes colores. Está el rojo, está el blanco, está el amarillo. Y así va a representar a ensamble, a 7 rayos. Hay uno morado, a zarabanda. Y van a ver garabatos que no están forrados porque estos van a representar a los diferentes inquisis en ganga que también se llamaron, pero que no están regidos por una deidad, sino simplemente ellos acuden al trabajo porque en vida eran ganguleros y van a realizar el trabajo a pesar que ellos tienen una deidad, pero simplemente estos garabatos, algunos no se van a forrar, nada más se van a forrar por el camino que está la obra, en este caso de Tiembla Tierra, Ensamble, Mamachola, 7 rayos, zarabanda, y hay un garabato también forrado de negro que va a invocar a Centella. Pasamos el melado de caña siempre por una cazuela de barro. Como hemos dicho, va a refrescar el trabajo, ya que la miel de abeja y el melado de caña muchas veces para la obra puede ser caliente. Yo explico todo esto para que tengan una noción y una idea concreta de lo que estamos hablando. No estamos apurados en decir las cosas, estamos haciendo el trabajo de la manera más fácil
y más sencilla que yo le pudiera enseñar y explicar a ustedes. El coco va a representar en sí a la tierra y va a estar invocado directamente al cuyo lucero. De esta manera vamos a dar vuelta a la obra y este coco tiene abajo como especie de unas paticas de madera para que pueda pararse, porque vamos también a poner una cruz de ensamble para cubrir a las dos personas con ensamble, a pesar de que el trabajo es directo con el encuyo, pero pedimos ensamble para que todo nos salga bien y podamos, de un modo o de otro, realizar una obra que surte efecto a la persona. Ya dijimos que cuando damos vuelta al trabajo, estamos balanceando la enzara. Esto nos va a permitir de que el trabajo que estamos haciendo tenga un balance y no esté más para allá ni esté más para acá, porque cuando nosotros hacemos un trabajo, los espíritus entran y salen a la enzara. Es por eso que siempre tenemos que dar vuelta al trabajo que hacemos, balanceando las corrientes que hemos obtenido, que hemos captado, que hemos recogido, para que la obra sea una obra correcta. No hacemos trabajo de loco, ni hacemos trabajo de esto, y volvernos locos. Esto de la religión son trabajos que se hacen con calma, con precisión, porque no podemos perder las corrientes que hemos utilizado, que han venido a nosotros por medio de esta enzara, no la podemos perder. Ponemos dos yuntas, dos clavos de línea que están representando al Sarabanda. Sarabanda Cuyé, Sarabanda el Desmonte, y de esta manera estos dos clavos van a entregarse a la persona. Si lo puede clavar en las puertas de su casa, mucho mejor. Si no, simplemente los va a poner atrás de la puerta, pero deben ser clavados. Pintamos al cuyo. Esta representación que hacemos es de una corona, ya que en Zambi también va a jugar un papel importante en el algodón que hemos puesto. Los diferentes signos del cuyo lucero van a identificar el trabajo que se está haciendo para abrir los caminos. Yo quiero que ustedes entiendan todo esto, por eso lo hago pausadamente, sin apuro, para que logren así poder realizar los trabajos que necesitan en un momento determinado. Cuando una persona viene a buscar, hacemos un triángulo que va a representar a Guatariamba, a la justicia, porque en muchos casos tenemos que alejar la justicia porque nos puede traer problemas. La justicia trae problemas con otras personas para que entonces esa letra tenga problemas el individuo, y entonces esa letra puede trabajar en usted. Por eso que la tratamos de arreglar para que esa persona no tenga letra de justicia, tenga problemas con la policía.
Los problemas en la policía pueden ser cualquier cosa. Usted puede tener un problema en la calle y venir la policía. Usted puede estar discutiendo y venir la policía. Usted puede tener un accidente y venir la policía. Por eso que tratamos de que la persona no tenga ninguno de estos problemas. Cogemos un garabato y lo ponemos para poner la representación del cuyo en la obra que hicimos con los garabatos, con los bombalas. Esto nos va a dar la idea de cómo se trabaja en esta religión y no los cuentos que han hecho otras personas. No nos van a importar aquellos que están haciendo las malas cosas. Nosotros simplemente vamos a hacer las cosas tal como son porque tenemos el conocimiento que otras personas no tienen, que otros religiosos no tienen. Nosotros lo tenemos y tenemos la dicha, como dice, al que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. Tenemos la dicha de poder llevar a ustedes, por medio de estas redes sociales, todos estos trabajos que muchas veces nos van a ayudar. Si usted no puede hacer el trabajo completo porque realmente tiene que ser muy bueno para que pueda hacer el trabajo completo, pero va a poder hacer una obra y va a poder, si eres un gangulero, vas a tratar de intentar al menos hacerlo tal como usted lo está viendo. Cuando cualquier persona viene a buscar un trabajo de esta índole, usted le hace la limpieza, usted le manda una limpieza para la casa, usted le hace esta obra alante de él, porque siempre la persona que usted deje pasar, el que se viene a hacer el trabajo, puede venir con un acompañante para que se sienta seguro y para que no tenga temor y no, como hace otros religiosos, tratar de meterle miedo al que viene. El que viene a resolver un problema. No hay que meterle miedo. Sin embargo, él tiene que ver el trabajo tal como es y no con el cuento que hay actualmente en esta religión o en otras. Al salir esta religión de Cuba, ha perdido muchos eslabones. Hay que tener la oportunidad de lograr y saber todo lo que podemos hacer y cómo lo hacemos para no estar confundidos de las cosas que han estado en fraude en esta religión. Siempre tocamos con los clavos de línea para invocar directamente a Sarabanda, ya que Sarabanda también va a jugar un papel importante porque va a ser el que va a estar guerreando en contra de todas las cosas malas que tiene la persona. Pusimos el coco con una cruz en la invocación de Nsambi. Fíjense todo el proceso que ha llevado este trabajo. Claro que este trabajo lleva alrededor de dos o 3 horas. Nosotros estamos haciendo este trabajo solo como en 40 a 41 minutos. Pero este trabajo lleva mucha más ceremonia, pero estas son las ceremonias más importantes y los diferentes pasos que hacemos cuando estamos haciendo el trabajo. Usted que me escucha o la otra persona que me está escuchando está completamente entendiendo lo que yo estoy hablando, porque se lo estoy diciendo tranquilo, sin apuro, se lo estoy expresando para que puedan de un modo o de otro obtener estos conocimientos. Ahora saluda al trabajo con un garabato que tiene cascabeles. Cuando un garabato tiene cascabeles, está en la invocación de Centella. Es la dueña de los espíritus. Y cuando llega Centella, todo el mundo para porque todos estos espíritus obedecen al llamado
que se está haciendo para limpiar la ensara que estamos realizando. Y se encuentra Chechi. Quema la obra que puso algodón alrededor para así romper las acciones que pueden estar perturbando a la persona. De esta manera vamos a enfocar más al lucero y a la vez vamos a poder abrir los caminos de la persona. Willy y yo dicen ganga, dice Willy y yo dicen cuido, dice va con licencia, dice su cula dice el encombo, dicen de la Moana, su cula el encombo del Mundele, su cula el encombo dice del Guatoco, dice Cariajo, dice pa' que cuende, dicen Cheche, Bacheche, dicen en Sila, pa' que Simbo cuende en Bongo. Dice Cariajo, dice cuando vaya piango, piango, dicen Sila, dicen sean Cheche, dicen Bacheche. Buenas noches, Mengo. Buenas noches, Mengo. Saludando batalla. Las buenas noches. Mengo. Buenas noches, Mengo. Buenas noches, Mengo. Saludando Langanga. Buenas noches. La forma primitiva con que trabajamos data de cientos de años. Los trabajos son sacados de la cartilla del Tataí Tiraca Batalla Mundo. Antes nunca enseñado, y en esta nueva versión que hemos expresado para conocimiento de todos los banculeros, para que de un modo o de otro tengan una alternativa en poder realizar cualquier trabajo en la tranquilidad de su Munanzo Congo y sin el temor de que lo puedan criticar. Estos trabajos son de un tataíta, no son de un tata. Estos trabajos son diferentes a lo que hace cualquier tata. Un salam aleikum, cariño.